Bueno amigos, con este vídeo vamos a empezar una serie de ellos, donde os voy a mostrar la huella de las vías romanas ya destruidas por los cultivos en bastantes zonas de España, sobre todo en la zona norte de España, que es la que más controlo y la que más he trabajado. Como veis, después de muchísimos años, a veces siglos, de roturación de las calzadas romanas, la huella en el terreno permanece. Los áridos y las cunetas que en su día hicieron los romanos en su carretera y que hoy están colmatadas, permanecen y persisten durante muchísimo tiempo, dejando unas huellas extraordinarias, como podéis ver aquí, que se ven durante muchos años. Pero no os voy a enseñar solamente fotografías, os voy a enseñar sobre todo vídeos grabados en la meseta norte, que es uno de los sitios, y también en Aragón, en la meseta norte, donde es uno de los sitios que más permanece este tipo de huellas, y vais a ver cómo hacen mucho más justicia los vídeos que las fotografías, porque durante kilómetros a veces se llega a ver la continuidad de esta roturación y de estas zahorras naturales en el terreno. Como es este caso que estáis viendo, que es la llamada desde siempre carretera de los moros, entre Osma y Clunia, una de las vías romanas importantes que hubo en la península, llamada muy acertadamente así, carretera porque era una carretera. Ahí veis las zahorras naturales, que en este caso prácticamente era todo el paquete de firmes de zahorras naturales, roturadas como permanecen en el terreno y persisten todavía, cromáticamente destacan sobre los cultivos o sobre las fincas. En este caso son arcillas rojas que destacan mucho. Carretera, como decía, muy acertadamente, y de los moros, porque por aquí fueron las aceifas, primero del propio de Ramán III, que destruyó Clunia y algunos otros sitios, y después Almanzor durante muchísimos años. Esto que estamos viendo es el Matanza de Soria, un pequeño municipio de San Esteban de Gormaz. A continuación, un poco más allá, ahí veis el río Perales, el cruce, cómo se hace con un ángulo recto. Lo hicieron así porque fueron a escoger precisamente el punto mejor para poder construir un puente que por supuesto también ha desaparecido hace muchísimos siglos, y en este caso entre dos pueblitos que se llaman Zayas de Báscones y Zayas de Torre. En este caso es mucho más cerca, está mucho más cerca de Zayas de Báscones. Esta carretera persiste en muchos kilómetros, antigua carretera romana, y se puede ver en diversos tramos todavía desde el aire. Por supuesto en la época adecuada, en las condiciones adecuadas de humedad y del suelo. No siempre se va a ver cuando el cultivo está crecido, no se suele ver, eso está claro. Veis cómo continúa por allá arriba, hay zonas incluso conservadas allí en aquel lindero que se apunta ahora al final, y cómo acaba pasando a otro municipio que es Alcubilla de Avellaneda, donde en el valle, en este valle que se llama Val de Calzada, precisamente se llama así por algo será, porque en su día estuvo entera y los lugareños pudieron identificarla perfectamente y quedó el nombre para siempre. Veis cómo se llega a ver en unas longitudes asombrosas. Realmente no todas las fincas están cultivadas y alguna, lógicamente, el hecho de que esté en rastrojo todavía, que este año habrá quedado en barbecho, pues no favorece que se pueda ver la huella tan evidente como en otras. Pero en otros sitios, esta carretera romana, que como os digo fue entera de zahorras naturales, con un enorme paquete de entre 60 y 90 centímetros de gravas perfectamente compactadas en capas, por más que se la ha labrado probablemente 100 veces, porque estamos hablando de un siglo, 2 siglos de destrucción, sigue permaneciendo nítidamente la huella de la calzada, la loma incluso en el terreno desde el suelo se puede llegar a ver, y las zahorras que cromáticamente destacan, ¿no? Esta última de Alcubilla de Avellaneda, vamos a darle una vuelta a 180 grados para volver a navegar en la dirección contraria a la que hemos visto. Veis que es una huella tremendamente evidente. Hay muchas calzadas destruidas, desgraciadamente la mayoría, en toda España, que en determinadas épocas y condiciones, repito, pueden obtenerse este tipo de resultados. Y poco a poco yo tengo varias cogidas y alguna más que iré cogiendo, iré filmando, os iré mostrando unas cuantas. Esto evidentemente identifica muy bien el trazado que tenía la carretera, que es una cosa muy importante, porque han condicionado el territorio durante siglos, ¿no? La historia ha transcurrido a través de ellas hasta hace muy poquito, porque estas destrucciones suelen ser todas de la segunda mitad del siglo XX.
aunque en algunos casos, como este que os he mostrado de la carretera de los Moros entre Osma y Clunia, se trata de destrucciones más antiguas. Bueno, pues este ha sido este primer capítulo, cortito, pero sabroso. En sucesivas entregas tendréis algunos más. Gracias y hasta otra vez.